Ahí está. Muy buenos días, qué lindo verlos en esta mañana. Realmente es un tremendo privilegio de poder juntos compartir y así traer la palabra de Dios. Y también quiero saludar a aquellos que posteriormente van a ver esta enseñanza en YouTube. Y hoy estamos justamente continuando con nuestra serie, Nuestro Extraordinario Dios, y hoy vamos a ver lo que es nuestro soberano Dios. Vamos a estudiar acerca de la soberanía de Dios. Una palabra también que vamos a utilizar es lo que es la palabra la providencia de Dios. Yo quiero que ustedes sepan que esas palabras están juntas, lo que es tanto la soberanía de Dios como la providencia soberana de Dios, se utilizan para expresar, para enseñarnos acerca de que Dios es un Dios que es soberano. Quiero dar gracias a Ricardo por la semana pasada haber enseñado lo que es la ira de Dios y cuánto nosotros aprendemos. Yo creo que es tan importante de que nosotros podamos comprender los atributos de Dios, porque yo creo que el conocer más acerca de quién es Dios, acerca de los atributos de Dios, de sus características, eso nos ayuda a nosotros a crecer en la fe, a poder continuar en nuestro caminar de la fe, en nuestra carrera de la fe, con confianza, con consuelo, o sea, con esperanza, por el saber de quién es nuestro Dios. Y que cuando ocurren las cosas que no entendemos, siendo que nosotros somos seres finitos, limitados en nuestro conocimiento, el saber que Dios conoce absolutamente todas las cosas, que Él es omnisciente, de que Él está en todo lugar, de que nunca nos vamos a encontrar solos en ninguna situación, porque Él es omnipresente, y a la vez también de que sabemos que Dios es un Dios que es soberano, porque Él es también omnipotente, y el saber la semana pasada de que Dios es también un Dios de ira, eso nos hace entender, de no tomar a la ligera, livianamente, en una manera así muy haciendo a un lado, ¿no es cierto?, la ira de Dios y elevar, ¿no es cierto?, el amor de Dios, que es otro atributo de Dios, sino que tenemos que entender que todos estos atributos están todos en función el uno con el otro, todos están relacionados o juntos, diríamos, no se pueden separar. Entonces, cuando vemos la ira de Dios, podemos entonces comprender cuán profundo es el amor de Dios hacia nosotros, siendo que somos pecadores y que antes de ser seguidores de Cristo, estábamos bajo la ira de Dios. Y dice, como dice Hebreo, horrenda cosa es caer bajo lo que es las manos del Dios vivo. Y es de entender de que, como nos dice la palabra de Dios, que antes, ¿no es cierto?, éramos enemigos de Dios y estamos bajo la ira de Dios. Y es ahí donde se encuentra cada persona que hoy en día está, o sea, separada de Dios, de que no está en rebeldía con Dios, se encuentran bajo la ira de Dios. Ahora bien, Dios está conteniendo su ira en este momento, o sea, no vemos completamente la ira de Dios manifestarse como lo vemos profetizado, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, de que un día Dios va a traer juicio a todas las naciones, a toda persona. Y bueno, y hoy en día vemos que estamos en esa dispensación o el tiempo de la gracia de Dios, pero sin embargo no es de tomar a la ligera de que Dios es un Dios que es justo, y aún en su ira, la ira de Dios es una ira que es santa, que es justa. Dios hace todas las cosas, o sea, justamente, y entonces entendemos de que aún en su ira, a diferencia de nosotros cuando nos airamos, que está, diríamos, mezclado con nuestro orgullo y nuestro pecado y todo eso, no es así la ira de Dios. Y Dios no se aira caprichosamente, como ya lo vimos, porque Él es un Dios que es inmutable, un Dios que no cambia. Y bueno, y gracias a Dios que vimos eso, pero podemos valorar entonces el amor de Dios cuando vemos que Él es un Dios de ira. Entonces, eso nos hace realmente adorarle a Él y darle gracias, eternamente darle gracias a Dios
de que Él tuvo misericordia de nosotros y de que Él envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Él no tenía que hacer eso. Él, o sea, la misericordia de Dios no se le debe a nadie, porque si no, no sería misericordia. Ahora, el juicio de Dios, la justicia, sí, es un deber. Entonces vemos que Dios tenía todo el derecho de que el juicio de Dios cayera sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado tenía que ser juzgado. Pero el hecho de que Él nos extendió misericordia, eso fue por su beneplácito, por su voluntad, no porque tenía algún derecho. Y hoy en día nosotros demandamos el derecho, ¿no es cierto?, de que Dios tenga misericordia, como si fuera un derecho, y no es eso. Porque entonces en sí, así misericordia no sería misericordia. Muy bien, bueno, no me quiero ir por otros lados. Dios les bendiga, ¿cómo están? Pero hoy vamos a ver entonces, continuando con esta serie de nuestro extraordinario Dios basado en el libro de John MacArthur, vamos a ver lo que es el significado de que Dios es un Dios soberano. Ahora bien, de acuerdo al autor y también maestro A.W. Pink, él dice lo siguiente, dice, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de los más eminentes de las criaturas. Él es absolutamente independiente, importante entender eso, y no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre, siempre, y únicamente como a Él le agrada. Como a Él le agrada. O sea que nosotros podemos estar seguros de que Dios siempre va a actuar de acuerdo a sus atributos, para su gloria, y escuchen bien esto, para aquellos que son escogidos, para aquellos que han sido salvos, para nuestro bien. Podemos estar seguros de eso. Por eso que el estudiar los atributos de Dios es tan importante para el hecho de sentirnos seguros, confiados, esperanzados, fortalecidos. ¿Por qué? Porque entonces podemos saber que Dios, como ya lo hemos visto, que es inmutable, que no cambia, Él es fiel, Él es todopoderoso. Y hoy vamos a ver qué significa, qué beneficios hay para nuestras vidas el saber de que Dios es un Dios que es soberano. O sea que a pesar de que a veces no entendemos por qué las cosas ocurren como han ocurrido y las cosas, calamidades y sufrimientos que han ocurrido, podemos confiar que Él, en su providencia, Él todavía está en control de todas las cosas. Dios nunca ha dejado de estar en control de todas las cosas. Si Él dejaría de estar en control de las cosas, Él no sería un Dios soberano. ¿Okay? Veamos algunos versículos. Yo creo que ayuda mucho que vayamos a la palabra de Dios y veamos algunos de ellos. No vamos a ver todo lo que nos hablan acerca de la soberanía de Dios, pero vamos a ver algunos de ellos. Isaías 46:10. Lo pueden escribir en sus notas. No lo tienen en sus notas, pero lo pueden escribir. Isaías 46:10. Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Entonces acá entendemos, Isaías, esto es cuando el pueblo de Israel se encontraba en cautiverio en Babilonia. Y vemos acá que mientras que otros falsos profetas estaban profetizando de que ya Dios iba a sacar al pueblo, de que iban a regresar, no, había un tiempo en la providencia de Dios, en la soberanía, en la voluntad soberana de Dios, había un tiempo que el pueblo de Israel se tenía que quedar ahí en cautiverio. Y ahí vemos también cómo Dios, a quien ama, ¿no es cierto?, disciplina. Y vemos que aún Dios utilizó a naciones paganas para traer disciplina y corrección a su propio pueblo. Pero acá vemos que el consejo de Dios permanecerá y hará Él todo lo que Él quiere. Otro pasaje está en los Salmos. Salmo 135:6, que dice, el salmista dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Escuchen bien esto. En los cielos, no solamente en los cielos donde está su trono, sino también en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea que en toda su creación, Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Y por qué es soberano? Porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces tenemos que entender de que cuando empezamos a comprender de que Él es el Dios soberano,
de que Él está en control, entonces podemos traerlo a nuestras experiencias, a nuestras vidas, y saber que aún todas nuestras vidas, todas nuestras experiencias están bajo el control de Dios. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Cuando nos presenta a Dios en los cielos, nos está hablando de este lugar de autoridad. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre, o sea que alabamos y adoramos a aquel que está en el trono. O sea, creemos en un Dios entronizado, un Dios que está sentado en su trono, un Dios que está en autoridad, y eso nos da la imagen de autoridad, de supremacía. Por eso que Él es soberano. Por eso que los reyes de la tierra, ¿no es cierto?, se les llaman los soberanos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen autoridad. Pueden ejercer autoridad, una autoridad limitada, una autoridad dada por Dios, porque toda autoridad es dada por Dios, pero es limitada. Pero vemos que a Dios se le llama el Dios soberano, porque Él tiene autoridad, porque Él está sentado en el trono. Otros pasajes más, para tan solo empezar a prepararnos, a empezar a entender la soberanía de Dios, de que Dios es un Dios soberano, es como Job dice en Job 42:2. Acá Job, pasando lo que él pasó, o sea, el sufrimiento que Job padeció, acá vemos, creo que es en la primera o segunda vez que Job está contestando o está hablando a Dios, y él dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. A pesar de que sus amigos lo estaban acusando a Job de que tal vez había algún pecado oculto en la vida de Job, sabemos que esa no fue la causa por la cual Dios permitió. Dios es soberano, y como Dios es soberano, Él permite. Él no es el autor, diríamos, del pecado o de la maldad, pero Él permitió que esto ocurriese en la vida de Job para un propósito. Y sabemos que a través de todo el libro de Job, Dios nunca dio el por qué Él permitió lo que Él permitió. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios soberano, el creador de los cielos y de la tierra, no tiene que darle ninguna explicación a meras criaturas creadas del polvo. Ahora bien, Dios en su misericordia, en su amor que Él tiene hacia nosotros, Él continúa afirmando y reafirmando y que tengamos confianza y que le creamos a Él y que pongamos nuestra confianza total en Él. Sí, siempre Él nos anima, y por eso que Él se revela y se manifiesta a través de la palabra de Dios en estos atributos, para que entonces nosotros, o sea, que no tengamos la respuesta de todas las cosas, cual no la tenemos y no la sabemos, y Dios no opta de ocultar y no revelarnos todo, ¿no es cierto? Él nos revela de que podemos confiar en su carácter, en quién es Él. Es como ese ancla que cuando ya estamos, esa soga que estamos colgando en el abismo, es lo único que podemos nosotros aferrarnos cuando en las plantas de nuestros pies no hay nada que nosotros podemos soportar o poder pisar seguro. Pero es lo más seguro de poder confiar en quién es nuestro Dios, porque es lo único que nos va a hacer seguir adelante en la vida. Porque Dios, como Job no se desanimó, Job, en el sentido de que, bueno, Dios nunca me dijo porque yo padecí todo lo que padecí, sino que Job se da cuenta y empieza Dios a manifestarse a Job y a revelarse a Job. Yo soy el Dios soberano. Y él le dice, y Job contestando, dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job había comprendido que lo que él estaba padeciendo, aunque él no lo entendía, y lo que él estaba sufriendo, él sabía que el Dios que lo amaba a él había permitido que esto ocurriese. Y si Dios, quien él sabía que lo amaba a él, sabiendo que Dios es un Dios bondadoso, ese atributo que vimos hace unas semanas atrás, y que Dios es un Dios fiel, ese otro atributo que vimos ya al principio, entonces sabemos de que aunque yo no entiendo por qué estoy sufriendo en este momento, yo sé que Dios ha permitido y que Dios está en control de todo esto.
entonces puedo descansar en quién es Él. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene de poder comprender más acerca de quién es nuestro Dios? Jesús dijo en Mateo 19:26, hablando acerca, ¿no es cierto? Este tema ya lo vimos unas semanas atrás, acerca de los ricos y aquellos quien podían ser salvos, y los discípulos dicen, bueno, entonces, ¿quién puede ser salvo si es más fácil que un camello pase a través del ojo de una aguja? Y bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que eso es una hipérbola, ¿no es cierto?, es una exageración. Por lo menos esa es mi posición de interpretar eso. Claro que sabemos que un camello no puede pasar a través del ojo de una aguja, si es que hablamos de una aguja, de tejer, o estamos hablando, como algunos comentaristas hablan, de que no, era una pequeña puerta que estaba en los muros de Jerusalén. Bueno, no importa, o sea, yo no voy a entrar en la minúscula, o sea, de específicamente lo que yo quiero que sepamos, de que sí, Jesús estaba hablando en una manera exagerada, para que entonces puedan entender de que las cosas que son imposibles a nuestros ojos, o sea, que no nos perdamos de realmente cuál es el mensaje, cuál es lo que Jesús quiere que nosotros captemos, de que lo que nosotros humanamente pensamos que es imposible, para Dios es posible. Y Jesús dice, mirándolos le dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible, todo es todo. Todo es todo. ¿Okay? Y, o sea, que no excluye absolutamente nada. Pablo lo dice en Efesios 3:20. Y acá Pablo, en esa oración que él hace en Efesios capítulo 3, dice, aquel que es poderoso, ahí tenemos la omnipotencia de Dios, para hacer todo, nuevamente esa palabra todo, mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Ese poder es el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección, el poder que, o sea, el Espíritu mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese mismo poder ahora opera en nuestras vidas. Y ese poder está obrando en nuestras vidas para cada día. Y acá tenemos que entender el panorama completo del porqué de todas las cosas en nuestras vidas. Todo tienen un solo fin y un solo propósito. Todo apunta, porque Dios es soberano, apunta que todas las cosas que ocurren para la gloria de Dios. Y ocurren para que nosotros, que somos los escogidos, los que hemos sido apartados, aquellos que hemos sido predestinados para un día nosotros de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ser salvos, entonces el propósito es para que nuestras vidas, tu vida y mi vida, sean hechas a la imagen de Cristo. Todo apunta hacia ahí. Todo, absolutamente todo. En Apocalipsis 6:10 leemos que los muertos, dice, por su testimonio, estos son los mártires que están ahí clamándole a Dios, ¿no es cierto? En Apocalipsis 6 tenemos esa imagen de los mártires que fueron martirizados y ellos están clamando, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Y se refieren a Dios, ¿hasta cuándo? Soberano Señor. Porque lo están mirando a Dios y están diciendo, tú eres el Dios que tiene toda autoridad, que tú puedes aniquilar y completamente traer juicio sobre los impíos, sobre aquellos que quitaron nuestras vidas. Y se refieren a Él, ¿hasta cuándo, soberano Señor santo? Y seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Porque si Dios no sería soberano, Dios no tuviera entonces la autoridad, el poder de poder traer juicio sobre la tierra, pero sabemos que esto va a ocurrir. Y sabemos cómo en Apocalipsis continúa y vemos cómo las copas del juicio de Dios son derramadas sobre la tierra y vemos el juicio de Dios que Dios trae sobre los impíos. Muy bien. Entonces, un poquito resumiendo acá lo que acabamos de ver, la soberanía divina significa que Dios es Dios tanto de hecho como de nombre, que está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas, haciendo todas las cosas
conforme, como dice Efesios 1:11, según el designio de su voluntad. Quiero que entiendan eso, o sea, de que todas las cosas lo hace Dios de acuerdo al designio de su voluntad. Entonces proclamamos a un Dios entronizado y su derecho a hacer lo que le place a él conforme a su perfecta voluntad. Ahora, tenemos que ver que uno de los nombres de Dios nos hablan acerca de que Él es soberano. ¿Se acuerdan cuando vimos los omnis de Dios, omnipresente, omnipotente, que habíamos hablado de que Dios es todopoderoso y ese nombre era El Shaddai, el que se le había manifestado a Abraham en Génesis capítulo 17? Ahora bien, el nombre que apunta o se refiere de que Él es el Señor soberano, que Él es soberano, es Adonai. Adonai es el otro nombre de Dios que nos recuerda de que Él es el Señor, el Dios soberano. ¿Okay? Y ese nombre lo vemos cuando se usa, por ejemplo, en Samuel 7:22, cuando dice que qué grande eres, Señor omnipotente. Y acá vemos que van juntos. El hecho de que Dios es omnipotente, omnipresente, o sea que Dios no podría ser soberano sin los otros atributos también. Si no fuera soberano, Dios no podría ejercer su justicia. Okay. Y vemos que la soberanía de Dios consiste en que Él tiene la autoridad y el poder para llevar a cabo todo aquello que Él quiere que ocurra, ¿no es cierto? Ahora bien, si Él no sería un Dios omnipotente, omnisciente, el hecho de Él saber todas las cosas, entonces no podría ser el Dios soberano. Entonces vemos cómo todos los atributos de Dios van juntos. ¿Okay? El hecho de que Él es el Dios todopoderoso, Él es un Dios soberano, y el hecho de que Él es un Dios soberano, que tiene la autoridad, Él puede ejercer ese poder. Ese poder que Él tiene no está limitado a nada, porque Él es el Dios todopoderoso. Y como Él tiene completo conocimiento de todas las cosas, y es completamente sabio de cómo ejercer y qué hacer y no hacer, y qué mover y no mover, Él lo ejerce soberanamente. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar, ¿no es cierto?, la sabiduría de Dios? Si Él es el Dios soberano, el Rey eterno, el Dios que está entronizado. Charles Spurgeon, el predicador inglés del siglo XIX, él mencionaba acerca de este atributo de que Dios es soberano. Él lo mencionaba, dice, no hay atributo más reconfortante para sus hijos, para los seguidores de Cristo, que el de la soberanía de Dios. En las circunstancias más adversas, en los juicios más severos, creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía los anula y que la soberanía los santificará a todos. En otras palabras, Dios está en completo control de todas las cosas. Él estuvo en completo control cuando en Hechos, creo que es Hechos capítulo 6, 7, cuando Esteban estaba siendo apedrado, el primer mártir de la iglesia primitiva. O sea, hablábamos con esto con Milagros al principio de la clase, de que qué tragedia, ¿no es cierto? Un hombre que tenía, qué futuro tenía Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, el primero de los diáconos que habían sido escogidos y elegidos en la iglesia. Y vemos que Dios permitió. Y podemos ver tan solo un poquito, ¿no es cierto?, de como que el telón se abre un poquito para nosotros ver de que cuál fue el propósito que Dios permitió eso. Y vemos que inmediatamente que Esteban es apedreado y es martirizado y él muere, si nos damos cuenta que en los capítulos después siguientes vemos que la iglesia, ¿qué ocurre? La iglesia es esparcida y la iglesia es enviada fuera de Jerusalén al resto del mundo. Entonces había un propósito. Y hablamos que aunque humanamente nosotros lo vemos como una tragedia, pónganse a pensar de que el Cristo resucitado se le presentó a él
ahí cuando él obtuvo esa visión, y vemos que claramente ahora Esteban estaba inmediatamente en la presencia de Dios. O sea, que no hay ninguna tragedia para aquellos que son los hijos de Dios. Quiero que piensen en eso un momento. El teólogo, autor también, R.C. Sproul, una vez dijo, él estuvo involucrado en un accidente, esto fue en Pensilvania, años y años atrás, en un accidente ferroviario, donde en Pensilvania, en las afueras de Pensilvania creo que había sido, hubo un accidente de tren donde cientos, creo que, no sé, hubo muchísimas muertes, donde creo que un tren pegó, no sé qué, no sé si había sido con un camión o cómo había sido el asunto, pero se habían descarrilado los vagones de los trenes y mucha gente había fallecido, había muerto. Y él sobrevivió, creo que él y su esposa estaban en ese tren, y él habían sobrevivido ellos del accidente. Y cuando lo entrevistaron a él, los medios de comunicación lo habían entrevistado, se dieron cuenta que, que él era, sabían que él era un pastor y también un teólogo de la palabra. Él dice ¿qué piensa usted de toda esta tragedia? Dice, de toda esta gente que habían muerto y habían fallecido. Y él dice, miren, dice, para aquellos que realmente, o sea, que ellos que conocen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, realmente eso no fue una tragedia, sino que ellos fueron promocionados y ahora ellos son los bendecidos realmente y nosotros que nos quedamos acá somos los que todavía tenemos que estar sufriendo lo que es la vida, sino que realmente tenemos que ver de que, como dice Pablo, es mejor estar en la presencia del Señor que estar, sí. Podemos aplicar esto también con lo que acaba de pasar con Luis Magallanes. Sí, hay tragedias que no entendemos ni el por qué ocurren. Y no, tampoco podemos, o sea, hay ciertas cosas que Dios nos permite entender y otras cosas que no vamos a entender, por lo menos de este lado de la eternidad. No, y vemos claramente, y hoy el tema de hoy para aquellos que acaban de entrar, estamos viendo nuestro Dios soberano, estamos hablando acerca de la soberanía de Dios, de que Dios hace todas las cosas conforme a su beneplácito, de acuerdo a su voluntad, siendo que Dios, y estamos haciendo este estudio de los atributos de Dios, de que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, o sea, que sabe todas las cosas, que es todopoderoso. Por lo tanto, Él es un Dios soberano que tiene la autoridad de hacer las cosas conforme a su voluntad. Y entonces podemos nosotros confiar, ¿no es cierto?, en los atributos de Dios, de quién es Él. Cuando nosotros desconocemos y estamos inseguros en un mundo que es inseguro, en un mundo que es inestable, en un mundo en el cual no sabemos que tenemos poco control de las cosas, absolutamente no tenemos control de nada, o sea, bueno, hablando, ¿no es cierto?, a las cosas que ocurren, pensamos que tenemos control y por supuesto tenemos un control muy limitado, pero sabemos que Dios últimamente tiene el control absoluto. ¿Y en quién más o qué mejor es nosotros poder poner nuestra confianza y nuestra total dependencia en ese Dios que Él se revela a nosotros como Adonai, como el Dios soberano? Y bueno, vamos a continuar viendo acerca de las cosas que obran para nuestro bien. Hay un versículo muy conocido en Romanos 8:28 que nos hablan acerca de la soberanía de Dios. Y como yo les decía, esta palabra de que Dios es soberano está ligada con la palabra de que Dios es un Dios de providencia. Quiero que entendamos esa palabra también. La palabra providencia viene del latín que viene providere. Dicho vocablo latino no solo tiene el sentido de que Dios previamente conoce todas las cosas, porque Dios previamente Él sabe lo que va a acontecer, sino que las provee, las prepara, las planea, las arregla conforme a su soberana voluntad. Tenemos el ejemplo perfecto, por ejemplo, en el libro de Esther. Me encanta. El libro de Esther es un libro precioso de ver la providencia de Dios, la soberanía de Dios obrando. Y me gusta porque cuando enseñé ese libro,
es lo que se refiere a la mano invisible de Dios, de cómo Dios trabaja detrás del telón, obrando y haciendo que todas las cosas encajen conforme a su soberana voluntad. Si tenemos un poquito de tiempo, vamos a mencionar un poquito más acerca de la providencia de Dios, pero esa palabra providencia se utiliza para describir la soberanía de Dios. O sea, de que sobre todas las cosas, al moverlas de acuerdo a su voluntad, o sea, que el Dios mueve todas las piezas, o sea, es como un rompecabezas, que Dios sabe cuál es la imagen del rompecabezas. Nosotros nosotros no tenemos la imagen completa, pero Dios tiene el panorama completo. ¿Ustedes han visto esas fotos panorámicas? Bueno, hoy en día con el iPhone es fácil de sacar algo así, y saco toda una imagen. Pero imagínense, nosotros tan solo vemos, imagínense que nosotros tenemos un solo cuadrito de esa foto. Dios ve el panorama completo, del principio al fin. Y es en ese Dios que nosotros, que conoce el panorama completo, que es el Dios de la providencia, en que nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra dependencia y nuestra fortaleza, encontramos en nuestro Dios, que es un Dios soberano. Bueno, cuando la vida se siente fuera de control, como yo les decía, en un mundo inseguro como el cual nosotros vivimos, puede ser reconfortante recordar que nunca estamos fuera de la vista de nuestro Creador y que Él nunca pierde el control. Aunque aparentemente nosotros, en medio, por supuesto, de nuestros sufrimientos, de nuestras tribulaciones, de las cosas que sabemos que no tenemos control, nos sentimos inseguros y nos sentimos con temor, es ahí que tenemos que recurrir a nuestro Dios soberano. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar realmente la verdadera paz en medio de la tormenta. Bueno, entonces es ahí que nosotros empezamos a comprender un poquito más la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el que Dios es un Dios que es soberano. Dios no ha perdido el control de su creación. Y aunque vemos y podemos cuestionar, y hoy en día dentro de la arrogancia y el orgullo y la rebeldía del ser humano, cuestionan, ¿no es cierto?, el amor de Dios. Bueno, si Dios es un Dios que ama, ¿por qué permite que tal cosa ocurra? ¿Y por qué permite que aquello, y tenemos que entender de que no hay una respuesta para decir, bueno, yo sé específicamente Dios permitió que eso ocurriera por esto y esto y esto. Tenemos que entender que, por supuesto, que vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo que tenemos las consecuencias de la rebeldía del hombre, de vivir una vida independiente de Dios, que vemos las consecuencias, la maldad, el pecado, son las consecuencias, ¿no es cierto? O vemos el porqué de las guerras, el porqué de las miserias, el porqué de tantas cosas, ¿no es cierto?, que ocurren en este mundo. Pero un día, ¿no es cierto?, dentro de la consumación de los tiempos, donde dentro del tiempo preciso que Dios tiene determinada, de acuerdo a su soberana voluntad, todo esto terminará. Y donde dice la palabra de Dios en Apocalipsis, y dice cielos nuevos y tierras nuevas. O sea, todas las cosas de esta tierra van a pasar, pero Él va a traer, va a restaurar. Lo que fue el jardín del Edén perdido, va a ser un día el jardín del Edén restaurado, por decirlo así. Y bueno, mientras tanto, Dios nos ha provisto de la esperanza más gloriosa que cualquier persona puede desear, que es la esperanza de la vida eterna. Porque como sabemos, todo en esta tierra va a pasar. Hoy estamos y mañana nos vamos. Algunos, como dijiste, Ricardo, se han adelantado. Pero la tragedia más trágica que hay es el hecho de que una persona viva esta vida, sea como la viva, puede ser una persona muy famosa, puede tener todo el dinero que tenga en el mundo, y se muera sin esa esperanza, porque ¿de qué vale lo que es tan solo pasajero, lo que hoy está y mañana ya no está? Porque así es la vida. De que no pongas tu confianza en aquello que va a hacer, ¿no es cierto?, que pueda satisfacer plenamente y completamente tu vida para siempre, de estar en la presencia del Cristo resucitado, del Cristo viviente. Es lo único, es lo único, es lo único que va a permanecer, es lo único que realmente va a importar.
¿De qué tanto nos afanamos en esta vida? Si todo es pasajero. Y no quiere decir que uno no tenga propósitos en esta vida, de que tenga metas en esta vida, claro que sí. Pero mi confianza no está en eso, porque me doy cuenta que el piso, los cimientos, perdón, they're shaky. Se mueven y se rompen y Bueno, vamos a continuar. Entonces, vemos este pasaje de Romanos 8:28, de que sabemos, como dice Romanos, en Pablo nos dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, dice todas las cosas, todas. Eso incluye lo malo y lo bueno. Quiero que entendamos esto. Y esta es la parte esta promesa que Dios lo hace a aquellos, específicamente a alguien específico se lo está haciendo esta promesa. Dice, sabemos que para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Okay. Bueno, es una pregunta. Pueden responder si quieren. Amén. Aquellos que han sido primeramente amados por Dios. Lo que dice, yo amo a Dios, y tiene razón, sí. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, realmente ahí nos damos cuenta, o sea, de que ahora podemos amarle a Él porque Él nos amó primero. O sea, que el amor es una respuesta al eterno amor de Dios que Él demostró, de que yo siendo un pecador perdido, sin interés de Dios, viviendo en rebeldía, Él vino a mi vida un día, interrumpió mi vida, avivó mi corazón, me puso un nuevo corazón y ahora, en respuesta a ese regalo de la vida eterna, ahora puedo responder a Dios en amarle a Él, en amarle a Él. Y bueno, dice todas las cosas, cooperan, obran, están trabajando para bien. O sea, que hay un bien al final que Dios está deseando obrar en tu vida y en mi vida a través de todas las cosas que nos ocurren como seguidores de Cristo. Y nuevamente repite, para los que son llamados conforme a su propósito. Y los que son llamados conforme a su propósito, como decía Ricardo, son aquellos que son ahora seguidores de Cristo, aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y bueno, ahí lo vemos, que todas las cosas cooperan y están obrando para bien. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, sabemos que en la vida de Job obró todas las cosas para bien. En la vida de David obró todas las cosas para bien. O sea, él sin entender, tal vez cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, o Daniel mismo, cuando siendo un siervo fiel a Dios, él podía estar quejándose de su situación y quejándose delante de Dios, ¿no es cierto? Diciendo, Dios, ¿por qué permites que yo esté en este foso de los leones? Y me están a punto de comer estos leones que están hambrientos. No, él puso sus ojos en aquel, ¿no es cierto?, que es soberano. Y sea que Dios le salve la vida o no le salve la vida, él sabía con quién él iba a estar. O sea, entonces tenemos que entender que es tener una perspectiva de la eternidad también, ¿no es cierto?, a través de nuestras circunstancias que nos ocurren, que sabemos que son temporales y son dolorosas, pero son temporales a comparación de la eternidad, que es para siempre. Y bueno, pero no vemos nunca a Daniel quejándose, no vemos a Pablo quejándose cuando él escribe en las epístolas de Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón, ¿sí? Sí, me quedé con todas, ¿sí? Y que la escribió durante cuando él estaba en cárcel, cuando él estaba en Roma. No vemos que en ninguna de esas cartas él quejándose, sino al contrario, él está animando a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo era un superhombre, superdotado de una fe increíble. O sea, no minimicemos al Dios de Pablo y levantemos a Pablo, elevemos a Pablo, sino que realmente veamos que él tenía una fe tan grande porque él creía en un Dios que es soberano, en el Dios eterno. Y bueno, las cosas buenas obran para nuestro bien. Ahora veamos que la soberanía de Dios obra para nuestro beneficio. O sea, el saber que Dios es un Dios que está en control.
de que aunque yo no entienda el porqué de las cosas, yo puedo recordarme de que Dios es un Dios soberano y que Él está en control y Él está obrando para mi beneficio. ¿Okay? Y eso tenemos que recordarnos. ¿Por qué digo que Él trabaja para nuestro beneficio? Pues ya lo vimos cuando estudiamos el otro atributo de Dios, que Dios es un Dios bondadoso. Él es siempre bueno. Y Él es un Dios que es fiel. O sea, por eso la importancia de saber quién es Él, el carácter de Dios, las características de Dios. Porque eso nos va a ayudar en los momentos de dificultad, en nuestros tiempos de oración, en nuestra comunión con Él, es de cómo vemos a Dios. ¿No es cierto? La importancia que tiene de cómo ver a Dios a través de nuestras vidas, en nuestras experiencias, a través de nuestras circunstancias. Y si no tenemos la visión correcta del Dios de la Biblia, y tenemos tan solo un conocimiento muy así a la ligera del Dios, de Dios a nuestra manera, de que pensamos que Dios tendría que hacer las cosas conforme a mi voluntad y no conforme a su voluntad. Entonces estamos errados y es un problema. Porque Jesús, cuando Él enseñó el Padre Nuestro, no dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. No dijo, Señor, hágase tu voluntad conforme a mi voluntad, como yo te estoy pidiendo las cosas, sino que hágase tu voluntad, así como es hecha, ¿dónde? En el cielo, así también aquí en la tierra. Así como en los cielos, la voluntad de Dios es perfecta, también que sea hecha aquí, en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en toda mi vida. O sea, que mi voluntad se alinee a tu voluntad. Eso es lo que importa acá. Ok, bueno. Entonces, ¿qué clase de cosas buenas obran para nuestro beneficio espiritual? O sea, ahora veamos las cosas buenas que obran a través de la soberanía de Dios, a través del control de Dios, a través de que Dios es un Dios que es soberano, que tiene toda la autoridad, ¿no es cierto? Y que está en control de absoluto de todas las cosas. Lo primero de eso es que la soberanía de Dios, el hecho de saber que Dios es un Dios soberano, y realmente ser consciente de eso y realmente poner nuestra fe y nuestra dependencia en quién es Él, nos da fuerza en medio de los problemas. Nos da fuerza en medio de los problemas. Habíamos mencionado acerca de Dios fortaleció a Daniel, ¿no es cierto?, en el foso de los leones. Él había aún fortalecido al profeta rebelde Jonás, que no quería llevar la palabra a Nínive, ¿no es cierto?, cuando se encontraba dentro del vientre de la ballena, o de ese gran pez. Digo que es ballena, pero no sé, la Biblia no dice que era una ballena, pero no puedo pensar que otro pez tan grande pueda tener un hombre dentro de su estómago, pero bueno, por eso digo que es una ballena. David, en el Salmo 18, cuando él estaba siendo perseguido, cuando él no veía un futuro para él, ¿no es cierto? Pero el Dios soberano tenía un futuro y un propósito para la vida de David, de que él iba a ser el siguiente rey de Israel, pero en medio de sus años de que él había sido perseguido por Saúl, que Saúl quería matarle, él escribe en el Salmo 18, dice, yo te amo, Señor, fortaleza mía, el Señor es mi roca, y cuando él dice el Señor está hablando de Adonai, el Dios soberano. Dice, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio. Literalmente, él se estaba refugiando en las cuevas, ahí en el desierto. Pero él, literalmente, él dice, estas cuevas, esta roca, pero tú eres mi roca, en quien me refugio, mi escudo, y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Bueno, ahí vemos a David, ¿no es cierto? Perdón, sí, a David, la soberanía de Dios fortaleciendo a David. También vemos que nos fortalece cuando estamos débiles. O sea, nos da fuerza en los problemas, animarnos, de enfocar nuestros ojos no en las situaciones delante de nosotros, de quitar el humo que se nos pone delante de nuestros ojos, de que lo único que vemos es el problema que es tan grande, tan incontrolable, que no sé qué voy a hacer. Es ahí donde lo llevo delante del Dios que es omnipresente, que sabe todas las cosas, el Dios que es omnipotente, que tiene todo poder, el Dios que es soberano, que tiene la autoridad de hacer las cosas conforme a su santa voluntad. Pero vemos que también nos trae fortaleza en nuestra debilidad, como Pablo, ¿no es cierto?
Pablo nos está quejando de ese aguijón que él tenía en la carne. Algunos dicen que era una enfermedad, ¿no es cierto?, que él tenía en los ojos. Otros dicen que no, era físicamente, era un guardia romano que tal vez estaban ahí constantemente, ¿no es cierto?, molestándolo, torturándolo, por decirlo así. Pero bueno, sea lo que sea, no nos dice exactamente cuál era ese aguijón que él tenía, ese malestar o esa incomodidad tremenda que ocasionaba que Pablo, ¿no es cierto?, sintiera débil. Pero acá, cuando aún Pablo pide que le quite ese aguijón, el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, nuevamente, de confiar en la soberanía de Dios, de que Él es soberano, de que Él está en control, de que yo voy a ser quien te voy a sustentar. Yo voy a ser el que te voy a mantener. O sea, es como, fíjense, a ver si lo tengo acá. En Mateo, fíjense, permítanme tan solo paréntesis acá que lo tengo en la pantalla, pero Mateo capítulo 10, hablando de la providencia de Dios, hablando del Dios que no solamente sabe los acontecimientos que van a ocurrir, pero Él está ya proveyendo, está trayendo la provisión, está poniendo todo en su lugar, está preparando todo, ¿no es cierto?, anticipadamente, porque Él es el Dios soberano. Él nos dice esto en Mateo 10, 29. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Estos pajarillos eran pájaros insignificantes. Algunos dicen que eran gorriones. O sea, los gorriones son plagas, o sea, son pájaros que son, o sea lo que sea. Está hablando de estos pájaros que son insignificantes. Y hablan, no se venden por un cuarto. Esta era la moneda de menor valor que tenía, ¿no es cierto?, en el Imperio Romano. Dice, con todo, aunque tan insignificantes son estos animales, dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, sin que lo sepa el Dios soberano, aún en las cosas que para nosotros son triviales o son insignificantes, ¿no es cierto? Siempre esta atención a unos pájaros que hoy están, mañana no están, pero acá lo que nos está haciendo entender Jesús es que aún en esas cosas Dios está en control. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Okay, acá vemos aún esas cosas que nosotros, yo quisiera saber cuántos pelos me quedan todavía, pero bueno, el punto es de que Dios es un Dios que está en control. Y uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el pelo de los cabellos? Y todo eso? Porque son cosas que son reales, son cosas que son, tal vez nosotros no prestamos atención de esas cosas, pero lo que acá el Señor quiere que sepamos es que Dios, aún en esas cosas que nosotros pensamos que Dios no tiene interés en eso, Dios no va a interesarse, sino que Dios está en absoluto control de todas las cosas, de todo aspecto de nuestras vidas. Y nos cuida, el pelo, hasta en eso, ¿no es cierto? Wow, o sea, entonces nos quiere hacer ver, o sea, quién es nuestro Dios, de que Él es el Dios soberano. El tercer punto, acá que vemos que obra para nuestro bien es, o sea, de darnos fuerza en los problemas, de fortalecernos en medio de nuestra debilidad, sino también Dios usa su palabra, sus promesas para nuestro bien, porque estas proporcionan, dice que, todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. O sea que aún Dios provee en su palabra el alimento espiritual para que nosotros no seamos esclavos del pecado, no seamos esclavos de nuestra vieja vida, pero para que nosotros podamos crecer y madurar. A medida que aprendemos obediencia, el poder del evangelio cambia nuestras vidas. Cambió completamente mi vida. Y está continuamente cambiando nuestras vidas. Dice que aquel que comenzó la buena obra, dice que la perfeccionará. Y esa buena obra es que la salvación, es tu salvación, es mi salvación, para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Muy bien. Ahora bien, no solamente la soberanía de Dios obra en lo que son en las buenas cosas, como el de fortalecernos en nuestra debilidad, pero también tenemos que verlo en las cosas que ocurren que son malas. O sea, que nosotros lo percibimos, claro, y lo vemos como cosas que nos ocurren
en el sufrimiento, en las cosas malas que vienen a nuestras vidas. También aún ahí la soberanía de Dios está obrando, está trabajando. O sea, de no perder, de decir, bueno, Dios no me ama porque ha permitido que esto ocurriese en mi vida. Acuérdense que no, nada de eso. Como nos dice nuevamente Romanos 8, tenemos que volvernos a recordar una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque lo que pasa es que los problemas de nuestras vidas, las tribulaciones, nos ciegan a tan solo ver lo que tenemos adelante y perdemos de vista quién es Dios. Y ahí nuevamente en Romanos 8:28, esa promesa nos vuelve a recordar y sabemos y sabemos y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, le ayudan, obran a bien. A bien, a bien. Ok, aunque es importante saber que las cosas buenas obran para nuestro bien, Pablo también en Romanos 8 se enfoca que las cosas malas también obran para nuestro bien. Fíjense, no estamos diciendo que las cosas malas son buenas, ¿okay? No estamos de ninguna manera, lo que es sufrimiento es sufrimiento y nadie quiere padecer eso. Las cosas malas siempre son inherentes malas y el pecado es pecado, la maldad es maldad. O sea que en ninguna manera estamos diciendo que eso son buenas cosas, pero lo que queremos hacer es que aun cuando esas cosas ocurren en nuestras vidas, aún en eso Dios puede obrar y tiene el poder y es soberano para aún estar en control de esas cosas que son malas y vienen a nuestras vidas, pero que Dios aún en eso, Él está en control de esas cosas, como fue, y ya vamos a traer el ejemplo de José, por ejemplo. Cuando en la final de Génesis 50, ¿no es cierto? En Génesis 50, las últimas palabras de Génesis 50, ya terminando el libro, José le dice a sus hermanos, después de que muere Jacob, él les dice, vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, ustedes pensaron en hacerme a mí, de matarme a mí, de pensar mal de mí, y estabas en contra de mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, sabemos que había un propósito. Estos son las veces que vemos que Dios abre un poquito, ¿no es cierto?, el telón para que veamos acerca de cuál fue realmente el propósito de por qué permitió que José sufriese y que fuera vendido a esclavitud y todo lo que él padeció. Pero después vemos esa mano invisible de Dios obrando y trabajando en la casa de Potifar, y después en el faraón trayendo un sueño, y todo, como vemos la historia, ¿no es cierto?, que se desarrolla y se desenvuelve. Me encanta, esa es mi historia, una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento, de ver, ¿no es cierto?, la providencia de Dios, el Dios soberano obrando. Pero confiamos en que Dios es en que Dios soberanamente controla cualquier cosa mala para que al postre obre para nuestro bien, como fue en el caso de José, ¿no es cierto? De que José confiaba en que Dios estaba con él, porque nos lo repite, ¿no es cierto? Cuando leemos Génesis, ¿no es cierto? Y vemos la historia de José, dice, ¿y Dios estaba qué? Estaba con José. Estaba con él. Constantemente nos recuerda. Y eso tiene un significado tremendo, porque ese mismo Dios que estaba con José, ese Dios que es omnipresente, como lo vimos en ese otro atributo, es el Dios que también está presente en tu vida y en mi vida. Y que Él no te suelta, no te suelta. Como nos dice después, continuando en esa promesa de Romanos 8, ¿no es cierto? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Dios no nos suelta. Y ahí nos da, ¿no es cierto?, la pregunta, tribulación o angustia, y hay mucha angustia en este mundo. Y hay muchas tribulaciones que hemos pasado y angustia que hemos sufrido. O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada. Todo, ¿no es cierto?, lo que puede ocurrirnos en la vida, al punto de espada, está hablando de la muerte. ¿Qué cosa peor puede pasarle a alguien, ¿no es cierto?, de que sea martirizado o muera, ¿no es cierto?,
Pero aún todas esas cosas que nos pinta acá Romanos, dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Y por supuesto que la respuesta de eso es que no hay nada que nos puede separar, absolutamente nada. Y nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué eso puede ocurrir? ¿Por qué eso puede ocurrir? ¿Cuál es la conexión ahora con la clase de hoy? ¿Por qué es que Dios, no hay nada que nos puede separar del amor de Cristo? Porque Dios es un Dios que es, ¿qué? Soberano. Él es un Dios que está en control. Y Él rehúsa, ¿no es cierto?, en su soberana voluntad de dejarnos ir. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos, ¿no es cierto?, por el amor de Cristo. Muy bien, las cosas malas obran para nuestro bien. ¿Cómo la soberanía de Dios obra para bien en nuestro sufrimiento? Ahora bien, vamos a ver algunos de estos puntos que acabo de leer aquí en Romanos 8:35, donde obra la soberanía de Dios, aún en el sufrimiento, ¿no es cierto?, Dios puede estar obrando y tenemos que verlo de esa manera. El sufrimiento es el resultado de la maldición del pecado. Acá nuevamente vemos de que el sufrimiento es el resultado de la maldición del pecado. Y son las consecuencias de vivir en un mundo pecaminoso. Por eso que vemos sufrimiento a todo nuestro alrededor. Y vemos el ejemplo bíblico, ¿no es cierto?, de la maldad de los hermanos de José, que acabo de decirles, de cómo aún en eso, el ejemplo de cómo Dios estaba obrando en medio del sufrimiento de José. Me encanta porque podemos mirar hacia atrás ahora, ¿no es cierto?, porque lo leemos. Podemos mirar hacia atrás y decir, ok, ¿cuál fue el fin, ¿no es cierto?, de todo el sufrimiento? Y si realmente, o sea, Dios estaba en control, y Dios estaba en control. El fin, por supuesto, fue de salvar a toda la nación de Israel, porque había un propósito aún mayor, ¿no es cierto?, que Jacob y que su familia, y que José y sus hermanos, y todos sus hijos que fueron salvos, ¿no es cierto?, del hambre, de la hambruna que había, ¿no es cierto?, en la tierra, y que fueron movidos y fueron a vivir a Egipto. ¿Cuál es el propósito de salvar a la nación? Porque a través del pueblo escogido de Dios, ¿quién iba a venir para salvarte a ti y a mí? O sea que vemos Dios viendo, el Dios de la providencia, colocando todas las cosas en su lugar. Y así fue también con la vida de Moisés. Y así fue cuando salvó a Moisés, ¿no es cierto?, de cuando él era un bebé. Y todo lo que podemos ver en todo, podemos ver la providencia, la soberanía de Dios operando en cada acontecimiento, ¿no es cierto? La historia de José, bueno, ya lo vimos esto, de cómo termina en Génesis 50:20. Ya lo leímos, vamos a mover un poquito más rápido, se nos va el tiempo. El sufrimiento obra para nuestro bien porque pone de manifiesto el pecado en nuestras vidas. O sea, acá vemos lo que aparentemente sabemos que es un sufrimiento y puede ser muy negativo y podemos pensar de que, bueno, ¿qué es lo que está haciendo eso en mi vida? Pero yo creo que también expone también, hablando del seguidor de Cristo, ¿okay? Estoy hablando de aquellos que son cristianos, de que cuando padecemos a través de tiempos difíciles y sufrimiento, eso está obrando para bien, aun cuando parece ser que no, ¿no es cierto? Porque en mis emociones, en mis sentimientos, en todo lo que estoy padeciendo, no parece ser que nada está funcionando correctamente. Pero aún en eso, lo que hace es poner en manifiesto mi condición y expone, ¿no es cierto?, el pecado de nuestras vidas. Es fácil de que cuando todo va bien, es fácil sentirse bien cerca de Dios y todo está chévere y qué fe que tengo, ¿no es cierto?, qué piadoso que soy. Pero cuando las cosas van mal, perdemos la confianza en Dios y empezamos a dudar. Y eso es lo que se expone de nuestras vidas, ¿no es cierto? No para que Dios esté apuntando el dedo y diga, ve, tú no pones tu fe, pero es para que nosotros nos demos cuenta, ¿no es cierto?, de nuestra condición y vengamos, ¿no es cierto?, a confesar nuestros pecados y volvamos a Dios y volvamos a nosotros a poner nuestra confianza en Él. O sea que descubre, ¿no es cierto?, nuestras debilidades y nuestras fallas y nuestros pecados en nuestras vidas. Eso es lo que hace el sufrimiento. Porque no dice que como el alfarero, ¿no es cierto?, o como aquel que pone, ¿no es cierto?, la plata y el oro, quema lo que es la escoria, las imperfecciones, ¿no es cierto?, aquel que es un joyero. Yo no soy joyero, pero
O sea, viendo, ¿no es cierto?, lo que he leído, de que, o sea, para limpiar las impurezas de lo que son estos metales preciosos, los tienen que poner en lo que es prácticamente a hervir, o lo que es de una temperatura extremadamente alta, a quemar para que queme toda la escoria. Y exactamente eso es lo que hacen nuestras vidas. Las tribulaciones, los sufrimientos exponen el pecado en nuestras vidas, pero también los echa fuera. Nos va purificando, como nos dice Pedro, ¿no es cierto? Las tribulaciones, las aflicciones de esta vida nos va purificando. ¿Ve? En ese sentido, pensamos de que el sufrimiento no está obrando para nada, porque nos quedamos tan solo viendo el sufrimiento, pero tenemos que entender que el sufrimiento está obrando en nuestras vidas para purificarnos y limpiarnos y hacernos que cada día más a la imagen de Cristo. Y eso trae gloria a Dios en tu vida y en mi vida. El sufrimiento también nos impulsa a Dios, ¿okay? Nos lleva, ¿no es cierto?, a volver a Él, a anclarnos en sus promesas, en su persona, en quién es Él, en estos atributos, por ejemplo, que estamos viendo, del carácter de Dios, de las características de Dios. Cualquiera que sean nuestras aflicciones, cualquiera sean, podemos estar seguros que Dios soberanamente los está usando, perdón, está mal escrito ahí, los está usando para nuestro bien. Soberanamente está usando todas esas aflicciones, todo nuestro sufrimiento para nuestro bien, para nuestra promoción. Sí. Ahí está. Te conozco. Amén. 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 Y aún Job, cuando comprendió y vio la soberanía de Dios, Dios todavía no le había dicho el por qué le había causado todas las cosas. Dios no le había revelado. Y Dios nunca se lo reveló. Sin embargo, ya no tiene más importancia el por qué me está pasando estas cosas, sino que sé, Señor, que tú estás obrando todo esto para mi bien. Y es como decís vos, nos impulsa a crecer en nuestra confianza con Él, porque es un asunto de relación, de una relación de amor, es una relación de confiar, de depender. ¿Y por qué podemos depender? Porque confiamos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos confiar y depender? Porque Él ha ¿qué? Él ha demostrado ser ¿qué? Ser fiel. Porque ¿quién puede confiar de alguien que nos miente? ¿Qué destruye en toda relación, ¿no es cierto? La mentira, el mentir, ¿no es cierto? Porque ya no puedo confiar. Me decís algo y digo, bueno, ¿me está diciendo la verdad o no me está diciendo la verdad? Pero como ya vimos, volviendo a los atributos, que Dios es fiel, es inmutable, en ese primer atributo que vimos, quiere decir que Él no cambia, Él nunca miente, Él siempre nos va a decir la verdad. Y por eso que puedo confiar, por eso que podemos depender. Muy bien. Seguimos. Perdón, se me fue un poquito el tiempo. Cómo la soberanía de Dios obra para bien en nuestras tentaciones también. O sea, no solamente en los sufrimientos, pero también vemos que en nuestras tentaciones. La tentación obra para nuestro bien porque nos hace, ¿qué? Nos hace depender de Dios, volviendo a depender de huir, ¿no es cierto? Como el animal huye del cazador, ¿no es cierto? O de caer presa, ¿no es cierto?, en la trampa, porque eso es lo que la tentación hace, ¿no es cierto? El enemigo, o sea, nos tienta para que entonces podamos caer en la trampa, pero aún en eso, Dios es soberano aún en todo eso, en nuestras vidas. La tentación nos hace ver cuán débiles en realidad somos y nos hace comprender que debemos de apoyarnos en la fortaleza de Cristo. Acá nuevamente, o sea, el hecho de saber que Dios es soberano nos lleva, ¿no es cierto?, a reconocer nuestra propia debilidad y reconocer de que Él es soberano, de que Él es Dios todopoderoso, de que Dios está en control y de que aún en esta situación puedo confiar y depender y apoyarme en Él. Pablo lo dice, ¿no es cierto?, en Filipenses 4, 11 y 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vamos a leer todo el versículo ahí, los versículos, pero esto resume, ¿no es cierto?, completamente cuál era el pensar de Pablo
o cuál era la relación que Pablo tenía con Dios, ¿no es cierto? Y es lo que acá estamos viendo acerca de la soberanía de Dios, de que Dios es soberano. Pablo sabía completamente y se apoyaba o confiaba o dependía completamente de la soberanía de Dios, de que Dios era soberano. Aún en Filipenses 4, que cuando él escribe esto, ¿dónde se encontraba? Tenemos que entrar, se encontraba en la cárcel. Y aún en esto, Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es humanamente hablando, y en este mundo, digamos, está loco, Pablo. Te encontraste en una cárcel y estás diciendo eso, Pablo, porque Pablo veía más allá de las cosas temporales de esta vida o lo que este mundo puede ver. Por eso que la semana pasada cuando predicaba es que realmente Pablo, él vivía la verdadera medida del éxito, lo que realmente es el éxito en la vida, que es realmente de poner toda su confianza y toda total dependencia en Cristo. Bueno, ya terminando, cómo la soberanía de Dios obra también en nuestros pecados. Aún en nuestros pecados, que cuando hemos caído y le hemos sido infiel a Dios, aún en eso Dios puede obrar soberanamente. Estoy hablando de aquellos que son seguidores de Cristo y han caído, y cómo Dios puede restaurar las vidas. O sea, no estoy minimizando para nada. El pecado es pecado, el pecado destruye, el pecado trae sus consecuencias. Lo trajo en la vida de David. Sin embargo, aún en eso, ¿se acuerdan cuando David cae en pecado y tiene relaciones ilícitas, ¿no es cierto? Y tuvo adulterio, que el primer hijo de David con la relación con Betsabé, el hijo muere, pero después, ¿quién fue el segundo hijo que tuvo con ella? ¿Y quién fue el siguiente rey de Israel? Salomón. ¿Se dan cuenta? O sea, vemos aún en eso, aún en el pecado, Dios es soberano. No de ninguna manera, porque la tragedia en la familia de David no se apartó por las consecuencias de su propio pecado. O sea, hubo consecuencias, pero a lo que me quiero llegar al punto de que aún en eso, aún en nuestro pecado, Dios puede, o sea, es soberano. Dios promete que todas las cosas al final obrará para nuestro bien y eso incluye el peor de todos, el pecado. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo eso ocurre? ¿Cómo es que Dios es soberano aún en el pecado? Cuando vemos el pecado en nuestras vidas y su efecto en otras personas, experimentamos una santa indignación. Lo que experimentamos no solamente una santa indignación, o sea, sino también, si hemos nosotros caído en el pecado, es que experimentamos también un verdadero arrepentimiento, porque vemos el pecado por lo que el pecado es, lo pecaminoso del pecado y lo horrendo que eso se ve, y cómo Dios es un Dios que es santo. Entonces lo empezamos a ver a través de los lentes, a través de los ojos de Dios, a través de lo que la palabra, la santa palabra de Dios nos ilumina a ver lo que es el pecado. Y eso nos lleva a una santa indignación de apartarnos, pero también si nosotros hemos caído, de traer a un verdadero y genuino quebrantamiento y arrepentimiento, como fue en la vida de David, que precisamente después de más de un año, después de que él tuvo que él adulteró y después que el profeta Natán, o sea, lo expone a él, ¿no es cierto? Y él tiene finalmente un arrepentimiento. Habían transcurrido casi más de un año, habían transcurrido, que él estaba en rebeldía y lejos de Dios. Y vemos que después él escribe el Salmo 51. Y ahí vemos el corazón quebrantado de David. Precisamente eso es lo que hace la soberanía de Dios en nuestras vidas. Cuando tomamos conciencia del pecado, nuestra propia experiencia, el Espíritu Santo nos empuja, nos impulsa a examinar nuestros corazones, a examinarnos, a no dejarnos igual. Dios no desea que nosotros nos quedemos en ese pozo, en esclavitud de pecado, sino que Él es un Dios soberano, que nos da el poder, porque Él es Dios todopoderoso, para salir de ahí. Y precisamente es ahí que vemos que David escribe ese famoso Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Sus ojos fueron abiertos
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y acá él reconoce que Dios es un Dios que es justo, que es bueno, que es santo. Porque no hay peor cosa que cuando pecamos tratamos de justificar nuestros pecados. Y eso es lo que hacen cuando se levantan las barreras del orgullo, de que inmediatamente si somos expuestos, ¿no es cierto? O alguien nos apunta, ¿no es cierto? Dice, bueno, tú eres rápido para juzgarme. No. Acá no estamos hablando de juzgar hipócritamente o injustamente a alguien. No hay nada malo con apuntar si alguien está en pecado, de apuntar de que su vida está en el camino incorrecto. Eso no es juzgar. Bueno, sí es juzgar, pero no es juzgar injustamente, sino es juzgar justamente. Bueno, me estoy yendo por otro lado acerca de lo que es juzgar, no juzgar. Pero ustedes me entienden. Yo termino con esto. La amenaza del pecado nos hace estar espiritualmente alertas. Alertas. Y eso es las cosas malas, como es el pecado, es lo que la soberanía de Dios en nuestras vidas está obrando para nuestro bien. No es para nuestro bien. Dios no desea que caigamos en el abismo, ¿no es cierto? Sino que hay una alerta, hay un cartel que dice, cuidado, no te acerques, terreno se puede desmoronar. Tuvimos hace unas semanas atrás, estuvimos en el Gran Cañón, ahí en el lado de Arizona, estuvimos en el South Rim del Cañón del Colorado, y había carteles por todos lados, ¿no es cierto? Cuidado, no te acerques. O sea, Dios pone esas alertas, ¿cierto? Aunque Dios soberanamente hace que nuestro pecado obre para bien, nunca debemos contemplar esa maravillosa promesa como una licencia para pecar. O sea que sabemos que aún Dios puede obrar a través de nuestros pecados y obrar para nuestro bien. Eso no significa decir, bueno, entonces hago lo que se me antoja, porque ese no es el pensar de un verdadero seguidor de Cristo. Esto ya lo habíamos aprendido tiempo atrás. Un verdadero seguidor de Cristo no piensa de esa manera. Aquel que realmente y genuinamente es salvo y realmente ha experimentado la verdadera salvación, no habla de esa manera. Muy bien. Y ya con esto, no sé cuánto ya termino. El último, para que puedan escribirla en sus notas. ¿Por qué quiero decir, por qué quiere Dios hacer que todo obre para bien? Y últimamente, este es el propósito que yo les decía al principio. Y con esto, lo que comenté al principio, lo cierro también ahora. Que todo esto, todo lo que Dios soberanamente está obrando y permitiendo que ocurra en nuestras vidas, sea lo bueno, sea lo malo, sean las tragedias, sean los sufrimientos, sea lo que padecemos, todo esto está obrando porque Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Y si habría otra manera, pero no hay otra manera. ¿Ven? Ahí terminamos. Gracias por eso, me pasé realmente hoy, Quiero dar gracias a aquellos que están viendo a través también de esta enseñanza en YouTube. Dios les bendiga, y si me permiten voy a orar y vamos a cerrar. Padre, gracias te damos por este tiempo juntos, que pudimos explorar y aprender acerca de que tú eres un Dios soberano, un Dios que está en completo y absoluto control de todas las cosas, Señor. Y eso incluye tantas las cosas que son buenas en nuestras vidas, como aquellas cosas que son malas en nuestras vidas, Señor. Y aún en todo eso, Señor, sabemos que tú estás obrando, trabajando y haciendo que todas las cosas para aquellos que son llamados conforme a tu promesa, aquellos que te aman, oh Dios, están todo obrando para nuestro bien. Y gracias, Señor, por hacernos cada día, a través de todo esto, Señor, que sabemos que tu mano poderosa está haciendo, hacernos conforme a la imagen de Cristo, porque ese es nuestro deseo y es nuestro premio que queremos alcanzar. Te amamos y te exaltamos. Amén.